Buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Mundo Post-COVID-19. Mi nombre es Víctor López y hoy es viernes, día 6 de mayo. Bien, después de casi 3 semanas sin hacer vídeos, bueno, pues he estado cambiando, he estado no reinventándome, sino capturando nueva información para poco a poco ir también haciendo una transición hacia los nuevos tiempos, hacia la nueva forma de ver el COVID. Bien, está claro, como os dije, primer titular, que el COVID se ha gripalizado en datos y también realmente lo está haciendo en cuanto a resultados. Con los que tenemos, y se ve la gráfica aquí abajo a mi derecha, bueno, pues tenemos esa gráfica de hospitalización en azul que ha subido un poco en el último mes, pero lo está haciendo a unos niveles prácticamente, bueno, pues muy inferiores a lo que pueda ser un problema. Pero es que además esa subida cada vez es más lenta, quiero decir, está también en curva ya y no creo que vayamos a superar mucho más allá de los 7.000 hospitalizados en cama convencional. Y luego pues seguirá poco a poco bajando. Además es un tipo de enfermo con unos síntomas muy inferiores a los de anteriores olas, ¿no? La situación está más que controlada, solo hay que ver que las cifras de UCIs y de decesos han tocado fondo. Las primeras, sobre todo las de UCIs, han llegado a su fondo, a su valle total, y lo que queda están en torno a 360 enfermos en UCI con respirador. Esos 360 no dejan de estar en torno a esas cifras ya 2-3 semanas, quiero decir, son enfermos de larga duración de las anteriores olas, fundamentalmente deben ser así por el dato, y bueno, pues poco a poco también irán bajando, pero que esa situación es del 4%, como vemos, de ocupación, es decir, minúscula, es como las de gripes en años anteriores. Los decesos aún todavía tienen que bajar más, pero ahora mismo pues están las cifras en torno a los 60, 63 para ser exactos, decesos al día en España, 2 en Castilla-La Mancha. La situación también se ha normalizado bastante, pero aún lo debe hacer más, y cuando acabe este periodo de estacionalidad en donde todavía queda algo de lo que ha sido el COVID en este invierno y en momentos anteriores, bueno, pues para el verano creo que eso se normalizará y llegaremos a unos niveles aún bastante inferiores que nos recordarán otros veranos de en torno a 20, 10 e incluso días con 0 decesos por esta enfermedad. Bien, la situación, insisto, está más que normalizada. La campaña de vacunación está cerrada, aunque se sigue vacunando a demanda. Las cifras son las que son, no vamos a llegar a más, y chapó, porque en España se ha hecho bien. Ahora que se ve a 2 años vista lo que hemos conseguido, año y medio de vacunación, no llegamos, apenas 15 meses de vacunación, bueno, pues tenemos a muchas personas ya con la tercera dosis, a refuerzo, personas esperando la cuarta, y de lo que fue el trámite inicial de lo que eran las 2 dosis, bueno, pues las cifras son de mayores de toda la población estamos por encima del 80%, y si solo contamos a los mayores de 12 años, pues por encima del 90% de vacunación. Todo eso hace que estemos totalmente normalizados en cuanto a esta enfermedad y que no haya más que destacar. Ya digo, la cifra de hospitalización ahora mismo está en 6.883, ya trabajo con cifras del Ministerio solo porque las consejerías han dado de dar la información de forma pública. Han roto muchas series, la mayoría de ellas. De hecho, la información que capturaba de consejerías se ha cerrado también, se ha quebrado las series y ya no hay forma de recuperar esa información. Y bueno, pues con la información que nos siguen dando consejerías, pues sí que puedo calcular el índice acumulado a 14 días, y ahora mismo en España está en 459, muy bajo, teniendo en cuenta que son índices acumulados que se refieren a una enfermedad mucho menos letal que la anterior, a Omicron o sus variantes últimas, que no tienen nada que ver, como digo, con lo que fue el COVID en inicios. Por eso no es una muy grande valor, ya digo,
para empezar a estar un poco inquietos deberíamos pasar de 500, pero realmente podemos aguantar 600, 700 de índice acumulado y no notarlo prácticamente en hospitalización, como de hecho está pasando. En UCI no se nota, estamos, insisto, en esos valores de que no llegan a 400 enfermos en UCI en toda España. Valores de 360 aproximadamente, que son los que pudo tener comunidades autónomas como la mía, solo ella, en las épocas de ola alta, ¿no? Para que se me entienda, es decir, estamos en un nivel del 4% de ocupación de UCIs. Prácticamente, insisto, es una enfermedad como otra que puede ser, incluso las hay bastante más graves, como he insistido desde aquí, en el cáncer, ¿no? Bueno, pues esto respecto a COVID y respecto a lo que estamos avanzando ya de cara al año. Bueno, pues voy a empezar a hablar de economía y de sociedad mínimamente. Poco a poco lo quiero ir mejorando y quiero dar esa información también para que, bueno, pues se tenga en cuenta este canal y se tenga en cuenta mis informaciones respecto a la economía y a la sociedad. Creo que hay un cambio profundo en la sociedad. Creo que la sociedad post-COVID sí que el COVID ha marcado un momento en el que a partir de él el ordenamiento mundial va a variar. Todo esto me vuelve a hacer pensar en los orígenes del COVID. Lo dije en mis últimas intervenciones en conferencias, etcétera, que he tenido el placer de dar, por ejemplo, en ELDA. Creo que el origen, si no provocado, sí que casualmente se ha intencionado para que China tenga otro nivel en el que está en una dimensión muy diferente a como estaba hace unos años, pujando con Estados Unidos en ese poder mundial económico, ¿no? De comercio económico. La situación actualmente es diferente y el orden mundial está ahora recomponiéndose a expensas de un enfrentamiento en Europa, ya sabéis, Ucrania-Rusia, pues el tema energético es el que está realmente en la batalla a nivel social y económico. Estamos dando pasos hacia una sociedad que no dependa del petróleo, a costa de Rusia, porque antes pues Arabia Saudí, etcétera, otros países no lo habían logrado, pero a costa de Rusia sí que se está replanteando realmente por Europa y a partir de Europa el resto de países una nueva dimensión en cuanto a la energía, que no dependa tanto del gas y el petróleo ruso. Si no depende tanto del gas y del petróleo ruso, no depende tanto de la energía de este tipo de hidrocarburos a nivel mundial, porque Rusia es una potencia en este nivel, ¿no? Entonces, esa situación se está recomponiendo en este momento. Por tanto, la guerra de Ucrania no va a durar poco. Está el día 9 ahí, sí, pero la guerra se va a enconar, porque hay otro tipo de guerra detrás que no creo que vaya a ser, ojalá y no creo en ningún momento que vaya a ser una tercera guerra mundial a nivel de nuclear, pero sí que va a ser una guerra en cuanto a recomponer el orden económico y social. Por lo tanto, es una guerra de desgaste que irá para tiempo. Fíjense que las medidas que se están aplicando contra Rusia ya están hablando de hasta el año que viene, o sea, a finales de este año, tener menos dependencia, y algunos países hablan de al año que viene. Es decir, esa guerra económica va para largo y es la que va a marcar una nueva sociedad diferente, energéticamente también hablando. A España, ¿cómo le va en todo esto? No le va del todo mal, tenemos que espabilar más en cuanto a energías renovables, pero no le va del todo mal. En esa coyuntura y en ese mercado turístico sí que vamos a ver cuál es la reacción de todos los países y de momento las previsiones son contenidas. El gobierno las ha bajado este año a un 4,3, yo incluso preveo que pueda ser del 3,6, porque depende de cómo esté toda la situación, y ya no hablo de COVID, sino hablo más de situación de guerra diferente a lo que era una pandemia, para que se motiven las idas y venidas de los turistas. Se ha recuperado bastante, es decir, las cifras que tenemos aquí, miren que ahora mismo de enero a marzo ya hemos conseguido en este año 9,6 millones de turistas, cuando el año pasado teníamos 1,2 millones en ese mismo tiempo. Claro, en el año 2019, antes de la pandemia, tuvimos 14 millones aproximadamente. Es decir, estamos prácticamente hoy, a la fecha,
hasta marzo, solo hasta marzo, que es de lo que tenemos fechas más o menos cerradas, en un 70% de lo que era 2019. Es decir, nos estamos acercando bastante a esa situación. Y eso es lo que hace que España no le vaya a ir tan mal, ¿no? Como se pueda pasar en otros países. Ese tan mal, bueno, yo lo cifro de momento en el 3,6 sobre lo que ha dicho el gobierno. Ojalá, y hay línea y es factible ese 4,3 del gobierno. En la actualidad, el primer trimestre ha subido un 0,3 y en la variación interanual un 6,4, porque el año pasado ese primer trimestre fue de decrecimiento un 0,3. O sea, no es mejor resultado bastante para un primer trimestre en España el de este año, pero no lo suficiente para que el gobierno vaya más allá del 4,3% en crecimiento anual. Yo creo que todavía es factible ese 4,3, pero insisto, a mí, con mis datos, creo que me va más un 3,6 como más certero. Es decir, estaría un poquito a la baja esa previsión del gobierno para mí. En ocupados, esa es la buena noticia, que tenemos un mercado laboral que se está cuajando bastante. Aparte de los contratos indefinidos, que son mayores, ahora tenemos casi de tasa de actividad un 58,5, bastante más elevada. En Castilla-La Mancha incluso casi rozamos el 59. Es decir, estamos por encima de los 20 millones de ocupados y eso es una buena noticia. El paro aún así, bueno, pues hemos tenido un primer trimestre que tradicionalmente no es bueno para España y aún así estamos en el 13,65. Mantenemos prácticamente las cifras de paro que teníamos y se augura un buen segundo trimestre y tercer trimestre y podemos tener cifras bastante mejores y bajar de esos 3 millones de parados seguramente en junio. Eso sea una realidad. Vamos a ver, todo anuncia que sí. En cuanto a los precios, establecí que incluso podíamos llegar al 14%. Todavía no ha pasado lo peor. Para España, que empieza claramente a bajar este mes, es una buena noticia. Que nos hayamos quedado en el adelantado, que todavía no es definitivo, en un 8,4 es una buena noticia y es fruto del impacto que han tenido las políticas de contención en precios de hidrocarburos, sobre todo. Pero ya digo, hay un problema ahí, hay un problema enconado, en que de momento tenemos un hecho que es hasta el 30 de junio. Cuando esto se suelte otra vez, si no hay medidas después, pues puede volver otra vez un nivel de inflación descontrolado. Está controlado, pero controlado a un nivel alto. Todavía no tengo claro que vaya a bajar hasta que no pasen estos 2 meses que quedan por delante. Hablo de mayo y junio para ver cómo evoluciona sobre todo el índice de precios, en el que aún todavía la inflación subyacente, la que no es energética, sigue en crecimiento. Y es que la gente ha aplicado o ha derivado esos crecimientos de precios, ahora los ha derivado a el resto de productos, ¿no? Y de servicios, y eso se nota en la cesta de la compra y por tanto tenemos ese problema todavía ahí presente durante 2 meses. El techo yo lo establecí que podía llegar hasta el 14%. Ojalá y con estas medidas que se ha visto claramente el efecto y se han quedado en el 8,5 aproximadamente, bueno, pues no lleguemos, estemos en torno a ese 10 como máximo para después empezar a bajar. Y eso sí, se necesitará que esas medidas no sean coyunturales, se necesitará seguro, según está el panorama en el tema del mercado del petróleo y con estos cierres como he empezado al principio, seguramente que se necesitará que al menos durante el verano la medida siga latente y vigente. Ya está aplicada también en el mercado de la luz por el tema del gas y ahora en hidrocarburos está hasta el 30 de junio. Pues todo eso debe tener una progresión en el tiempo más allá del 30 de junio seguro, porque el efecto no es, de momento lo que se está viendo es que no va a ser coyuntural, va a ser para al menos este año, sino más tiempo. Esas van a ser las previsiones y lo que ya se está preparando para el mercado es cómo nos vamos a enfrentar al invierno del 2022. Ese es el problema ahora y esa es la cuestión. No estamos hablando de esto que parece que está, como dice la ministra también, bastante controlado.
Bien, ese es el resumen. Voy a ir insistiendo en todos estos datos. Finalizo con uno más, que estamos en una situación de control de precios en España. Hemos aplicado una serie de cuestiones por nuestro tipo de dependencia energética. En otros países se está haciendo otra cosa. Y me refiero, y con esto acabo, a que en Estados Unidos se está volviendo a un ciclo expansivo en el que se quiere restringir el consumo a fuerza de subir tipos. Y esto es lo que está pasando también, que están empezando a subir los tipos de interés. Después vendrá Europa, seguramente que sí. Los tipos no llegarán nunca, o en previsión lo que hay es que no lleguen nunca a niveles del pasado, o sea, no, pero también es verdad, quiero decir, del pasado del 7, 8%, esas cosas no van a volver a pasar, o no tenemos ese tipo de sociedad ni de ese tipo de economía, fundamentalmente también por los tipos de deuda que tenemos en el mundo occidental, ¿no? En los niveles de deuda, mejor dicho, ¿no? Pero sí que vamos a un paradigma en el que los tipos negativos se van a olvidar, igual que la deflación se había olvidado o se ha olvidado ya, ¿no? Entonces vamos a empezar a subir y a tener tipos, pues, con referencias en torno al 0,5, en torno entre el 0,5 y el 1% de tipos, seguramente que es hacia el escenario que vayamos en este año incluso, ¿no? Acabemos el año de esta manera. Nada más, cuidaros mucho. Ya digo, insisto y cierro con esto, con los titulares, el COVID está controlado, no hay por qué, y es una buena noticia para todos, sobre todo desde el punto de vista económico y turístico para España lo es. Se está recuperando el turismo en España a pasos agigantados, ya estamos en un 70% en turistas en lo que va de año de lo que fue 2019, y poco a poco, además, los niveles, si hablamos de marzo, sería ya el 75%, con lo cual cada mes está mejor que los anteriores. Esta es la tendencia, estas son las buenas noticias. El COVID, insisto, controlado. El tema de mascarillas, pues también era un hecho necesario. La gente aún la puede llevar o no la puede llevar, pero la cuestión es que poco a poco se va quitando ese miedo. La pandemia está controlada a nivel de hospitalización y de letalidad, y vamos en esa marcha. En cuanto a la economía, todo está más en el aire que en la pandemia, es mucho más, la volatilidad muy superior. Parece que el crecimiento está garantizado para España por el buen funcionamiento de su sector turístico fundamentalmente, y todo hace prever que esto va a ser así. Vamos a crecer, no tanto como nos habían dicho, yo incluso creo que menos de lo que nos sigue diciendo el gobierno, pero el crecimiento está también asegurado en un nivel en el que la inflación es alta, y nos queda todavía un tiempo de inflación alta con un cambio de paradigma energético, y en el que los tipos vuelven a hacer de las suyas subiendo. Para algunos es una buena noticia, para otros no tanto. Bien, un abrazo a todos, nos vemos pronto en un par de semanas, y desde aquí, desde Mundo Post-COVID, vuestro profe Víctor López. Cuidaos mucho.